Bienvenidos al estudio de esta ocasión. Vamos a estudiar acerca de el exilio del pueblo de Israel en sus dos deportaciones a Babilonia. Sin embargo, esto es parte del estudio del libro del profeta Daniel. Solo que antes de abordar plenamente el libro de Daniel, me gustaría entonces hacer estas dos lecciones, la lección anterior y esta. Vamos a disponernos a entender estos elementos dentro del marco histórico del pueblo de Israel, de los antecedentes históricos que llevaron a al exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Así que entonces vamos a hablar acerca. Babilonia es conocida en la ciudad como la ciudad de los jardines colgantes. Es una de las 8 maravillas del mundo, 7 maravillas del mundo antiguo. De manera que vamos a entender qué fue lo que llevó al pueblo de Israel al exilio de Babilonia. Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué Dios permitió que su pueblo fuera al exilio? Es una pregunta muy válida y es una de las preguntas que a menudo me hacen. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuera al exilio? Mi respuesta es la siguiente. Más bien la pregunta que debemos hacernos no es por qué Dios permitió que su pueblo fuera al exilio, sino cuál era la condición del pueblo de Dios por lo cual propició el exilio del pueblo. Mis queridos amigos, en la Biblia nosotros podemos encontrar, la Biblia es un manual que nos trata de anticipar las cosas, cómo van a suceder, dependiendo de cómo nosotros hagamos hoy o de las decisiones que tomemos hoy. La Biblia no es un libro que te va a evitar que tú caigas en el pecado. La Biblia es solamente un libro que nos advierte de si desobedecemos a Dios, nos irá mal en la vida. Si obedecemos a Dios, nos irá bien en la vida. El pueblo de Israel había recibido tantas amonestaciones de parte de diferentes profetas que Dios había enviado, pidiéndole al pueblo que se arrepintiera, que se volviera de sus malos caminos. Los profetas habían hecho su papel, habían hecho su función, pero el pueblo no había querido escuchar la voz de Dios. La consecuencia era natural. La consecuencia era de esperarse. Un pueblo que no obedecía la voz de Dios era un pueblo que tarde o temprano sus actos lo llevarían a la esclavitud, al exilio, a la subordinación por la fuerza del imperio en aquel momento que gobernaba el mundo, el cual era Babilonia. Ahora, ¿cuál era la condición del pueblo de Dios, lo cual propició el exilio de Israel en Babilonia? Bien, vamos a dar paso a una lista que tenemos acá, que tanto en Crónicas encontramos estos problemas que ya tenía el pueblo de Israel, como también Jeremías hace una lista, porque Jeremías es el que profetiza los 70 años de esclavitud o los 70 años del exilio del pueblo de Israel o del pueblo de Judá en Babilonia. Pero estas eran las condiciones. Adoraban a otros dioses e ídolos. No solamente adoraban a otros dioses e ídolos, sino que pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor, es decir, blasfemaban contra Dios. No solamente iban en pos de los dioses paganos y los adoraban, habían absorbido la cultura de los pueblos que los rodeaban, habían hecho en sí, para sí, los ídolos de las naciones circundantes, las habían tomado ellos como para sí, para ellos. Adoraban a otros dioses. De hecho, hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel, en la nación, en el territorio del pueblo, habían erigido diferente clase de dioses paganos.
un pueblo que había estado obedeciendo al Señor. ¿Cómo es posible que ahora se había desviado tan lejos y tan bajo, tan lejos y tan bajo en la obediencia hacia el Señor? Pero fíjense, no solamente eso, también contribuían, hacían construcciones de santuarios paganos, lo que les estaba mencionando ahora. Cometieron acciones malvadas. No había piedad, no había compasión, no había nada allí en el pueblo de Israel. Despreciaban las leyes del Señor y el pacto que Dios había realizado con Moisés. Lo habían rechazado. Imitaban a otras naciones en su proceder, en cómo comían, en cómo vestían, en cómo se conducían, en cómo hablaban y en cómo vivían. Practicaban la adivinación, algo que estaba prohibido de parte de Dios para el pueblo de Israel. Lo practicaban también, se habían metido en la cienciología, en las ciencias ocultas. Quemaban a sus hijos en incienso, es decir, los ofrecían como ofrendas a los dioses paganos, a sus primogénitos. Dejaron a un lado los mandamientos de Dios. Y eso solamente por poner una lista muy corta de cuántas cosas malas estaban haciendo los israelitas, los judíos, por lo cual toda esta maldad, toda esta desobediencia propició el exilio en Babilonia. Ahora bien, esta lista de cosas que el pueblo estaba practicando es la que finalmente para el año 605 aproximadamente Nabucodonosor hace una incursión. A este punto Nabucodonosor era un príncipe y está en la incursión en Babilonia cuando tiene que regresar para ser coronado rey en Babilonia. Sin embargo, en esa primera incursión tiene que llevarse a varios de los mejores, de los nobles, de la realeza de Judá, a todo cuanto muchacho inteligente pudiese encontrar, y vamos a decirlo ahora, guapo, hermoso, de bien parecer, dice el texto de la Biblia, y se los llevaron. El capítulo 1 de Daniel es muy preciso al decir que Nabucodonosor ordenó que llevaran a todos aquellos jóvenes que fueran inteligentes, que fueran de buen parecer, para que sirvieran en la corte del rey allá en Babilonia. Ahora bien, fíjense bien, Dios siempre, a pesar de las equivocaciones que nosotros tenemos, a pesar de los errores que cometamos, a pesar de las cosas que hagamos, Dios siempre nos sigue amando. Y la evidencia de que Dios nos sigue amando es que Dios siempre nos envía una palabra por medio de un profeta, por medio de un mensajero, por medio de la Biblia. El Señor nos envía un mensaje claro y directo a cada uno de sus hijos. Ahora, habían 3 profetas para el pueblo separados por la distancia, porque ya a este punto, tanto en la primera deportación como en la segunda deportación, cuando fue la destrucción total de Jerusalén para hacia el año 587 o 585 aproximadamente, se destruyen la ciudad de Jerusalén. Pero quedan todavía algunos judíos, hubo una buena parte de judíos que no fueron al exilio en Babilonia, pero una mayoría estaban exiliados allá en Babilonia. Y Dios levanta a 3 profetas para que no hubiese excusa de parte del pueblo. A Ezequiel lo levanta como profeta para el pueblo exiliado, es decir, la Biblia nos dice que se fue posiblemente en la primera incursión del rey Nabucodonosor, también va Ezequiel y llega hasta Babilonia y se queda por ahí cerca del río Kelab, dice la Biblia, y se queda por allí en esa parte, en esa región, como profeta para el pueblo hebreo, para el pueblo judío que estaba exiliado, que había perdido toda esperanza, que había terminado con todo aquello que esperaba ser una gran nación, e incluso
es levantado para decirle al pueblo que después inclusive de la destrucción de Jerusalén y del templo y del saqueo del templo, Dios podía tener una posibilidad y una oportunidad más para el pueblo. Jeremías es levantado para los que se quedaron allá en Judá. Jeremías es el profeta llorón, porque es el profeta que más lamentos acerca de la situación corrupta que había vivido y que estaba viviendo el pueblo judío allá en Israel. Es decir, aun cuando se quedaron, el pueblo, en vez de tomar una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios, era una actitud de reclamo y rebelión abierta contra Dios. Y por último, Dios levanta también al profeta Daniel, pero al profeta Daniel lo levanta para un llamado exclusivo, especial, para que diera testimonio de Dios ante el rey de Babilonia y ante las clases de la realeza, la clase noble del imperio babilónico. La misión que Dios tenía para el pueblo de Israel de antaño era que fuera luz ante las naciones. Ese llamado no lo cumplió por su rebelión, por su desobediencia, por su descarriada manera de vivir. Sin embargo, aún en el exilio, Dios levanta a estos tres grandes profetas para que uno le profetice a un pueblo desesperanzado, a un pueblo sin fe. El siguiente, que es Jeremías, para que les profetice a los que se quedaron allá en Judá, pero que también profetiza la profecía de las 70 semanas y envía una carta al pueblo que está en el exilio también para darles a conocer de que no estarían más que 70 años en el exilio. Y Daniel, que es levantado con el fin de dar testimonio ante los reyes, ante la clase noble, ante los grandes de aquel mundo conocido. Daniel y el primer mensaje de Dios. Y es aquí cuando entramos al capítulo número 1 de Daniel. En el capítulo número 1 hacemos un resumen y dice que Daniel fue uno de los escogidos entre varios muchachos, y hace mencionar a 3 o 4 muchachos que sobresalen dentro de todos los que fueron seleccionados para ese llamamiento especial. Daniel es uno. Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que les pusieron los babilonios, también fueron elegidos. Y al llegar a Babilonia se encuentran con la primera tentación. Ellos debían elegir si contaminarse o no con todas las comidas, las bebidas y la vida de lascivia que se vivía en la corte real de Babilonia. Y Daniel convenció a Aspenaz y convenció a los que habían puesto a cargo de ellos para que no comieran de la comida que comían los babilonios. Seguramente comían la sangre, comían cosas que según Levítico 11 no debían comer. Lo que Dios le había dicho al pueblo que no debía comer, seguramente los babilonios lo comían. Y lograron convencerlos para no comer y sustituir la comida para que les dieran únicamente legumbres, frutas, legumbres, verduras y esas cosas. A los 10 días de aquella prueba, de aquella dieta alimenticia, el encargado los probó y encontró que eran 10 veces más inteligentes, 10 veces más físicamente más hermosos que el resto de los jóvenes, el resto de los muchachos, de los estudiantes, por ponerlo así, que estaban allí. Eran mucho más, estos 4 muchachos, más inteligentes y más hermosos. Al cabo de unos 3 años, que fue el tiempo que tardó este proceso de formación para Daniel, aprender un nuevo idioma, las costumbres y todo lo que tenía que ver con la corte del rey. 3 años. Al final de estos 3 años fueron presentados ante el rey, dice el capítulo 1 de Daniel. Y cuando fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, no se halló en ellos
ningún defecto, ningún error. Eran inteligentes, estaban formados en toda ciencia, estaban formados en todos los temas que manejaba el imperio. Eran hombres llenos de conocimiento y de sabiduría. Dios estaba con ellos. Dios, la gracia del Señor había caído sobre Daniel y sobre sus 3 amigos. Dios estaba allí. Ahora el primer mensaje que Daniel había llevado a Nabucodonosor es: mira, el Dios a quien nosotros adoramos es superior a cualquier Dios. El Dios a quien nosotros adoramos hasta en nuestra forma de comer es el Dios verdadero. Y aún así el rey no entendió el mensaje, o por lo menos no quiso entender. Sin embargo, durante el estudio de este libro de Daniel, en el siguiente video que hablaremos acerca del capítulo 2, encontraremos cómo Dios intenta de nuevo, por medio de Daniel, volverle a hablar al rey Nabucodonosor, con el fin de que Nabucodonosor entienda que el pueblo a quien tiene sometido es el pueblo de un Dios poderoso y superior que el que ellos tienen. Por eso yo te digo en el nombre de Jesús, no importa por qué situación estés pasando en este momento, no importa la tormenta que te esté rodeando en este instante, no importa las vicisitudes que en este instante estén pasando por tu vida, no te olvides que tú eres parte de un pueblo que pertenece al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, al que todo lo puede, al que todo lo ve y al que todo da de sí su gracia para sus hijos. Es por eso que te invito a que nunca te apartes del camino del Señor. Nunca te apartes de la obediencia a Cristo Jesús. Siempre sométete a Él, porque en Él hay libertad, en Él hay esperanza y en Él encontramos seguro refugio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. No olvides de suscribirte y darle like a nuestro video. Bendiciones.